Muy bien, muy buenos días con todos. Antes que nada, el agradecimiento especial al doctor Luis Pérez Flores, quien a través de él me encuentro presente. En ese sentido, mi reconocimiento a nuestro decano nacional. Bien, el tema que nos reúne hoy hace referencia a un campo que hemos venido trabajando en los últimos 20 años y que a partir no solo de la experiencia práctica, sino también teórica como docente, les vengo a compartir a todos ustedes. Y estaré ya no a responder las preguntas como he coordinado en el momento en que ustedes lo vean por conveniente. Pues bien, eh, este término de emergencia hace referencia no a, a un sustantivo a ultranza de cualquier caos que pueda haberse producido en la psicología jurídica. No es así, sino más bien hace referencia a cómo emerge, cómo ocurre, cómo deviene este proceso que hace que, eh, digamos, fomente una positividad en nuestro sistema de justicia. Y este sistema de justicia, que muchas veces nosotros lo vemos tan debilitado, y sin embargo, desde la psicología jurídica nos da un optimismo para poder entender lo que significa, sobre todo, no tanto también en nuestro contexto, sino en Latinoamérica, por cuanto vemos que su sistema de justicia se debilita, cuando se debilita, y sobre todo al darle una mirada psicojurídica, vemos que existe un margen de esperanza, sobre todo para aquellos márgenes sociales que están bastante debilitados. En ese sentido, pues continuaré y vamos a avanzar con la siguiente lámina. La psicología jurídica nace como una preocupación no precisamente del campo de la ciencia del comportamiento, sino más bien ocurre dentro de la esfera jurídica. Y esto es porque es inherente al comportamiento humano. Los sistemas de justicia, si bien son muy antiguos, vienen con la civilización griega, romana, en fin, eh, desarrollan una forma de ocurrencia social donde no siempre se ha encontrado el interés por la conducta humana propiamente. Esto es el campo estrictamente de la personalidad, la conducta, el comportamiento, como deseemos llamarlo, ¿no? Y la preocupación inicial surge a partir de los procedimientos legales, a partir de los sistemas de justicia que aspiran a tener una mejora. Y entonces los antecedentes que tenemos nos hacen referencia a un término anglosajón que en su traducción latina no ha sido precisamente muy unívoca, sino más bien diremos equívoca, en el sentido de que se han interpretado de diferentes maneras y esto ha hecho de que a lo largo del devenir, a lo largo del desarrollo de la psicología jurídica, hayan interpretaciones y no hayan acuerdos, como ocurrió en la década de los 70, los 80, los 90, en donde el concepto era multívoco. Y entonces, este término anglosajón, law psychology, ha venido a traducirse e interpretarse de muchas maneras, pero es el referente inmediato de lo que es psicología jurídica. Una traducción indirecta podría ser la psicología legal, pero la psicología legal también tiene otras acepciones. No los vamos a discutir acá porque nos interesa orientarlos sobre otros aspectos que vamos a ver más adelante. En ese sentido, diremos pues que los antecedentes inmediatos de la psicología jurídica, la que hoy nos toca vivir, han estado empapadas por el derecho, por la psiquiatría, y como vemos, ambos, si bien tienen una preocupación que apuntan al interés del comportamiento, al estudio del comportamiento humano, se diferencian y estas diferencias aparentemente son eh, digamos, primas hermanas, pero no es tanto así. El derecho, si bien estudia la conducta del hombre,
pero la estudia lógicamente al amparo de otro enfoque que cuando vemos su naturaleza o cuando vemos su genealogía, nos damos cuenta de que estamos frente a un control, a un sistema de control de la conducta humana que es muy optimista y muy importante para esta, pero cuando vemos la real y genuina naturaleza del campo que se investiga, nos damos cuenta que esto se va alejando cada vez más y que se diferencian en el camino. Lo mismo la psiquiatría. La psiquiatría, como bien sabemos, tiene una naturaleza biomédica o tiene una naturaleza dualista y la ha tenido así por muchas centurias. Y entonces, ¿cuál es el rol que cumple acá la psicología? Si bien estas dos ciencias han sido trascendentes o han, eh, digámoslo así, influido tremendamente en la psicología jurídica, hoy en día la psicología jurídica, se consolida como una rama de la psicología que involucra la esfera legal, la esfera jurídica, y definitivamente tiene un nuevo escenario, donde lo psiquiátrico se incorpora de una manera accidental, pero ya no forma tanto la naturaleza misma de lo que es la psicología jurídica. Y lo vamos a ver a continuación. Cuando nosotros hacemos referencia inmediata de lo que es los antecedentes de la psicología jurídica, inevitablemente tenemos que remitirnos a un autor que es trascendente. En 1932, incluso ahí está la publicación del texto, es una foto del texto que conseguí para presentarles. En 1932 hay una publicación en España por un prestigioso médico, médico legista, si se quiere, porque estaba muy metido en ese campo, Emilio Mira y López, que publica un libro que tuvo y tiene una trascendencia importante dentro de lo que es la psicología jurídica. Y esto es porque fue un texto programático. Un texto programático hace referencia a que el autor decide sobre determinado campo ordenar la casa, digámoslo así, y a partir de ahí generar una agenda a futuro. Emilio Mira se adelantó a su época, una época en la que aún no se hablaba de psicología penitenciaria, psicología del jurado, psicología del testimonio, sí, se venía trabajando. Pero el programa que hace Emilio Mira fue sustantivo y fue quien por primera vez en lengua hispanohablante genera el concepto de psicología jurídica. Pero Emilio Mira veía la psicología jurídica, esta intersección del campo del derecho y la psicología, eh, como una necesidad social. Y el programa que iba construyendo Emilio Mira en este texto, que no fue el único, hubo muchas otras publicaciones, despertó un interés único, como lo ha reconocido la prestigiosa psicóloga Isabel Salinas, en la influencia que tiene, en el impacto que tiene lo sociopolítico en la construcción de la psicología jurídica. También lo vamos a ver en unos segundos. Entonces, ¿por qué razón digo esto? Pues porque pocos años después que se publica el texto de Emilio Mira, ocurre la famosa Revolución Franquista en España. Y esto ocasionó un impacto grande, porque el texto fue vetado, el texto fue desplazado. Recordemos que, como muy bien estudiado Hannah Arendt, las sociedades totalitarias o los estados totalitarios, cuando se estacionan en un espacio-tiempo, lo que buscan es simplemente que su verdad sea impuesta, ¿no? Y algo parecido sucedió con el texto de Emilio Mira, hasta que tuvo que ser exiliado, se fue pues a México y ahí los mexicanos tuvieron una mejor suerte
con lo que es este campo de la psicología. El programa de Mira tuvo un impacto posterior en España, y no es sino con un psicólogo que hoy se dedica mucho a este campo, sobre todo a una disciplina llamada psicología del testimonio, que identifica, ordena y propone una forma de visualizar la psicología jurídica eh, de una manera distinta a como lo proponía Emilio Mira. Estoy hablando del profesor Antonio Manzanero, que en su texto Psicología del Testimonio identifica pues una taxonomía dentro de la psicología jurídica que hace posible una mirada distinta, entre otras, lógicamente, de la psicología jurídica. Esto es un gran campo dividido en tres áreas: la psicología judicial por un lado, la psicología penitenciaria y la psicología policial por otro. Tres grandes grupos que identifica el estudio de la psicología jurídica. Pero antes que Manzanero propusiera esto en el texto, hubieron otros antecedentes muy interesantes para poder mencionar. Y me estoy refiriendo precisamente a el texto de Muñoz Sabaté, un texto escrito con Vallés y Muné que se va a diferenciar de lo propuesto por Emilio Mira, en que reconoce dentro de la psicología jurídica campos de estudios muy interesantes. Este texto, publicado en la década de los 70, genera un gran interés, por lo mismo que genera un orden dentro de la psicología jurídica. Un orden que muchos han criticado, por cuanto ven tan extenso el campo de la psicología jurídica, esto es decir, que se trata del estudio del comportamiento en el ámbito judicial o en el ámbito jurídico, y entonces se abre un abanico de disciplinas como son la psicología forense, la psicología judicial, la victimología, la psicología criminológica, la psicología de la conciliación, en fin, un campo tan grande que se piensa que el campo de la psicología jurídica no tiene un objeto de estudio. Esta idea ha sido zanjada por el profesor Miguel Clemente cuando hace referencia que eh, el estudio de la psicología jurídica tiene un objeto abstracto, un objeto metateórico, que pretende hacer un trabajo, valga la redundancia, metaanalítico, y a partir de ahí reflexionar sobre su propio espacio. Es una idea, a mí me parece muy interesante, porque la consolida a la psicología jurídica como un espacio de reflexión transversal. Es transversal a todas las disciplinas que les he mencionado anteriormente. Y entonces la tarea del psicólogo jurídico descansa en repensar su estado en cada una de las disciplinas. Esto es la psicología victimológica o penitenciaria o forense y otras más que hay y otras que están por emerger todavía. Entonces, esta idea que zanja el profesor Miguel Clemente, a mi entender, le da tranquilidad para estacionarse a la psicología jurídica en un objeto de estudio claramente definido. Existe otra crítica también por parte de la profesora Isabel Salinas. Está la psicología jurídica ideologizada, y ella se plantea una interrogante o una tarea interesante, ¿no? La tarea de ideologizar la psicología jurídica. No está ideologizada la psicología jurídica. ¿Qué significa esto? Vamos a dejarlo a manera de interrogante para nuestras próximas láminas. Algo que conviene el profesor Francisco Manfioletti de la Universidad Diego Portales de Chile es decir que la psicología penitenciaria
ha sido pionera en el campo de la psicología jurídica. Y esto traemos a colación porque las investigaciones criminales utilizando las metodologías inductivas han sido las que han enriquecido el campo de la psicología jurídica. Si no, basta ver cómo los perfiles criminales se han visto enriquecidos por las investigaciones que se han dado en este campo. El Servicio Correccional Canadiense es uno de ellos, uno de los servicios penitenciarios que tiene aspiraciones académicas con una perspectiva muy grande, muy interesante. Y entonces, no es algo distinto en otros espacios. En nuestro país, las investigaciones que se han dado en el campo psicojurídico, en su gran mayoría, tienen el espacio penitenciario eh, como un espacio, digamos, de primera mano. Y ahí tenemos tesis de juristas, tesis de psicólogos, tesis de sociólogos, que permiten decir sobre el comportamiento y la ley. Y aquí vamos a encontrar otras limitaciones de manera rápida. Una de ellas es el acceso que se tiene a la investigación en los espacios jurídicos, y esto es muy limitado. Es una tarea y una agenda para los servicios académicos a futuro. Bien, entonces vamos a comentar también que en el campo de la psicología jurídica eh, existe, digámoslo así, un esfuerzo por pretender eh, unir estas disciplinas y sin embargo esto parece una tarea bastante complicada y a pesar que ya hemos dicho que está, ¿no?, en su objeto de estudio la investigación del comportamiento en un marco jurídico, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué diremos, por ejemplo? Rico, el prestigioso criminólogo, nos dice que la idea del derecho surge en tanto instrumento de dominación. Esta idea de Rico nos hace pensar si es que el derecho está puesto por otro interés que no sea el de ser un instrumento de dominación. Donde nosotros veamos al derecho, vamos a encontrar una forma de ejercer poder, una forma de ejecutar el poder, una forma de control social. No digo que esto sea bueno ni malo, lógicamente. Simplemente estoy estableciendo la idea de que el derecho surge y el derecho se mantiene como un instrumento de dominación. Esta idea de Rico es muy sugerente a la suspicacia del investigador que pretende pensar que el derecho aspira en sus prácticas el ejercicio de una justicia que ha sido investigada desde mucho antes de Aristóteles y que hoy en día ha dado un giro. Si es que no, pues metámonos un poco a estudiar las ideas de Habermas respecto al sistema jurídico y ver pues cuál es la intención verdadera de un sistema de justicia, sino el de mantener un estatus y dentro de ese estatus utilizar eh, las técnicas jurídicas, los dispositivos jurídicos en tanto instrumento de dominación. ¿Es acaso el estudio de la psicología convergente a esta idea? Definitivamente que no, no lo es. En esencia, y esta es una línea del profesor Manfioletti, en esencia, para la psicología, no es tanto el control de la conducta, tampoco el control social, sino acaso la mejora de la vida humana. Entonces, entre la mejora de la vida humana y hablar de un instrumento de dominación, son dos ideas que realmente nos dejan en la reflexión, como para cuestionarlas y decir si es que podamos encontrar una convergencia y hablar de psicología jurídica en ese aspecto. Y más aún,
la idea de Isabel Salinas cuando hace referencia a que la psicología jurídica necesita eh, eh, una ideología, necesita ser ideologizada la psicología jurídica. ¿En base a qué? En base a lo que estamos comentando aquí. Si el derecho es un instrumento de dominación y la psicología no aspira al control social, que pueda ser una herramienta es distinto, que se la pueda utilizar en auxilio de es distinto, pero la psicología de por sí aspira a la mejora de una vida humana. Es por ello que Salinas hace esa observación, ¿no? De la necesidad programática de una ideología en el campo de la psicología jurídica. Dentro de la psicología jurídica se presenta también en su emergencia eh, eh, el estudio del método o de su método. Y aquí vemos lo siguiente. Es conocida la, digamos, irrupción epistemológica, ¿no? De cuando hablamos de investigaciones utilizando enfoques cualitativos o cuantitativos. Hay autores para quienes esta distinción se mantiene, como por ejemplo al profesor Hernández Sampieri, que sí cree que estos dos lados son irreconciliables. Pero hay quienes piensan también lo contrario, como el profesor Luis Picoy Hermosa, entre otros, quienes creen que las características cualitativas de una investigación pueden ser reducidas a lo cuantitativo en tanto logremos un lenguaje común que se reduzcan para ambas o que reduzcan ambas a uno solo. Sea una o sea la otra, son dos campos que se mantienen en la psicología actualmente. A pesar de que podemos hablar de la convergencia en el campo, a pesar de que hay quienes todavía hablen de los programas de investigación paralelos, ¿no? Y esa es la naturaleza del campo, en fin, apelando, hay un relácatos, ¿no? Es una realidad que no podemos eh, soslayar. Y al mismo tiempo que tenemos este modo de enfocar con sus métodos a la psicología, en el derecho, en el derecho se utiliza el razonamiento reflexivo como método básico para la comprensión y la interpretación de los sucesos sociales. Y entonces, cuando nosotros decimos que la realidad no puede ser reductible a, a un número, lógicamente estamos pensando en el enfoque cuantitativo, ¿qué nos dice el razonamiento reflexivo? ¿Con cuál se queda? Y entonces genera un propio espacio, ¿no? El derecho genera su propio espacio. Este propio espacio nos va a llevar a lo que algunos juristas han denominado el problema de la conducencia legal, el problema de la equivocidad en el derecho. Y esto no es poca cosa, porque cuando hablamos de un problema de conducencia, nos ponemos en un ejemplo como el que les voy a decir a continuación. Recordarán ustedes que hace algunos años se generó dentro del campo del derecho penal una forma, un tipo delictivo en donde los delitos contra la libertad sexual encontraban la posibilidad de conciliar un agresor con la víctima en tanto haya un acuerdo, ¿recuerdan esa época? De tal manera que si la víctima accedía a un acto de conciliación con el agresor, el delito podría dejarse sin espacio y entonces nos olvidamos del delito. ¿Recuerdan esa época? Pues bien, eso es un claro ejemplo de conducencia legal. No existió un asidero real para esa norma, porque inmediatamente creo que no duró ni 4 ni 5 años, no recuerdo muy bien, tuvo que desaparecer, se derogó. Lo mismo ocurre con el problema de la
equivocidad en el campo del derecho. Un ejemplo lo tenemos cuando pretendemos definir bajo un marco conceptual lo que consideran los amigos juristas y pretender que ese concepto es unívoco en el derecho. Un claro ejemplo lo tenemos cuando hablamos de delincuente, ¿no? Está muy claro en el campo del derecho lo que significa el concepto de delincuente. Pero sabemos que si existen 94.000 delincuentes, habrán 94.000 perfiles psicológicos distintos. Los conceptos en el campo del derecho, muchos de ellos están bastante lejos de poder tener un asidero simétrico en el campo de la psicología. Entonces, este problema de la conducencia, como el problema de la equivocidad, se mantiene también en el campo de la psicología jurídica. Y más adelante vamos a reflexionar un poquito sobre este aspecto. ¿Por qué razón? Porque alguien dirá, tú psicólogo jurídico, ¿qué te preocupas de esa problemática? Cuando tu interés simplemente es ser un operador e ir en auxilio del sistema judicial. Y esto no es tanto así. Y luego vamos a observar a partir de una crítica que hace un profesor latinoamericano. En la década de los 70 se publica un texto muy importante en España, escrito por el profesor Luis Muñoz Sabaté. Este texto reconoce en el campo de la psicología jurídica eh, tres modos de entenderla. Y entonces, a partir de ahí, de los 70, existe esta forma de distinguir estos tres campos que más adelante van a ser ordenados por otros autores y entendidos de una manera, digamos, paralela, distinta, y que no deja, lo que estamos viendo ahí, de tener un horizonte muy pertinente, pero también al mismo tiempo limitante. Cuando Muñoz Sabaté hacía referencia de la psicología del derecho, pues entendía por la idea de que los sistemas judiciales, así como los sistemas sociales, en extenso, se deban a un psicologismo, como lo entendía un prestigioso psicoanalista ya muy antiguo, Grodet, y hablaba sobre el tejido social, ¿no? Y él pensaba de que este tejido social estaba basado en la psicología. Era un pan, eh, sexualismo psicologizado, digámoslo así, ¿no? También por la tendencia psicoanalítica que tenía Groet. Entonces, entender que todo se debe a cuestiones psicológicas en el campo legal nos lleva a pensar de que la psicología del derecho tiene una forma y una expresión en esta y que se debe a la psicología propiamente. Pero hay espacios en donde no ocurre tal cosa. Y entonces, por ejemplo, un nuevo espacio al que él denominó la psicología que está en el derecho, la psicología que está en la norma jurídica, o establecer componentes psicológicos que prevé la norma jurídica, como lo es cualquier decreto legislativo o cualquier tipificación penal que tenga un alcance en el comportamiento del individuo. Una tercera forma de ver a la psicología jurídica es a partir del uso que se le da en sus prácticas y poder encontrar ahí un fundamento de apoyo para el sistema de justicia. Y entonces aquí estamos hablando específicamente del carácter probatorio que tiene la psicología para el derecho. Estamos hablando de escenarios de investigación en el campo criminalístico,
Estamos hablando de la asesoría que necesita un magistrado para determinar una sentencia. Estamos hablando estrictamente hablando del campo de la psicología forense, cuando decimos la psicología para el derecho. ¿Existen otras psicologías que involucren también este campo? Por supuesto que sí, claro que sí. Y entonces aquí debemos hacer una distinción que eh, eh, la hace el profesor Francisco Manfioletti de la Universidad Diego Portales en Chile, que es coordinador de muchos cursos del campo de la psicología forense. Entonces, cuando Manfioletti observa eh, ese orden que da Muñoz Sabaté, puesto anteriormente, hace referencia a que no considera ahí la simetría que deben de tener ambos campos, tanto el derecho como la psicología. Y al ser simétricos, dejan de estar subordinados uno del otro, más la psicología que el derecho. Esta simetría hace que la psicología y el derecho puedan tener una tendencia al trabajo por el bien común y tener una práctica mucho más equidistante. En ese sentido, la preocupación por los reos y su reinserción, un mejor trabajo en este campo, las medidas socioeducativas que vienen dentro del sistema de justicia juvenil, eh, la reparación de las víctimas, esto es, ¿por qué la víctima, si tiene un Estado que la ampara y éste no cubre ese amparo como nos manda la Constitución, debe ser abandonada en un proceso? No, debe existir una reparación. La intervención en la familia no debe estar ajena a este campo. Prevenir el delito. Estos aspectos, dice Manfioletti, hace referencia a un trabajo conjunto en donde la proyección sea la sociedad, la preocupación social. Entonces, fíjense, hablar de una psicología en el derecho, psicología del derecho, psicología para el derecho y psicología con el derecho, configuran ese gran campo reflexivo, metaanalítico, al que el profesor Miguel Clemente hizo referencia cuando definía la psicología jurídica. No estoy deteniéndome en las subramas que se han venido a desarrollar, sino en estos cuatro grandes campos que nos hace posible entender a la psicología eh, jurídica. Entonces, hablar de una psicología con el derecho nos hace pensar en la psicología penitenciaria, en la psicología de atención a los menores infractores, nos hace pensar también a esa psicología que deba de intervenir a los menores que están siendo, digamos, abstraídos por subculturas en alto riesgo, criminógenos sobre todo. Y a lo largo de todo esta ramificación del campo de la psicología jurídica, vamos a encontrar que en su proceso histórico, la psicología jurídica ha encontrado generaciones que las ha diferenciado unas de otras, generaciones que la han hecho, de alguna manera, si me aceptan el término, progresar en el desenvolvimiento de un sistema de justicia. Diremos pues que una primera generación consistió en la psicología del testimonio y sus prácticas para encontrar responsables durante esas primeras décadas del siglo XX, responsables frente a fenómenos delictivos que emergían producto de la industrialización, producto de la extensión del capitalismo del siglo XIX y que
buscaba una impronta, una necesidad de encontrar respuestas. En breve, ¿quién robó aquí? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no la dice? Y entonces buscamos una manera de consolidar esto. Y es así como surge el polígrafo y surge los instrumentos como los que construyó eh, Simon Binet para poder eh, investigar sobre el testimonio en sus evaluados. Existe una segunda generación orientada hacia 1950 que hacía referencia a los estudios de los procesos judiciales, a los estudios de la peligrosidad del delincuente. Si nos damos cuenta, esto coincide con la generación de las pequeñas empresas, la generación de los múltiples capitales sociales, y entonces era necesario eh, evaluar peligrosidades, ¿no? Una segunda generación que se orienta hacia 1970 hace referencia a la participación de las investigaciones del psicólogo en los procesos de los tribunales y sobre todo en los procesos penales. Estudiar el comportamiento y hablar sobre la ocurrencia de estos. Y en ese sentido, por lo menos en nuestra circunstancia, ya hacia la década de los 90, se orienta una mayor preocupación por cuanto también se iban construyendo cárceles y el penado se iba eh, desarrollando de manera muy ascendente, de tal manera que esto coincide con la construcción que ya se venía realizando desde la década de los 60, por lo menos aquí en nuestro país. Doctor, Y en 7 a minutos comenzamos partir la de, ronda de preguntas. Muchas gracias. y termino con esto, y a partir de la década de los 20, a partir de los primeros años de este siglo, eh, diremos que la victimología, como espacio en la psicología jurídica, ha tenido un alza importante. Y esto es a partir de la generación de espacios como Cámara Gestel o espacios como, por ejemplo, la atención a la víctima, la construcción de los centros o de atención a víctimas y testigos, genera pues una generación importante para el trabajo del psicólogo jurídico en nuestro medio. Bien, aquí haré un paréntesis para poder responder las inquietudes que nos están avisando en este momento, ¿sí? A ver, adelante, podemos conversar. Bien, la primera pregunta que se tiene es, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología jurídica? Bien, como dije hace unos minutos, eh, el objeto de la psicología jurídica, definida por el profesor Miguel Clemente, es un campo abstracto, ¿sí? ¿Dónde está la psicología jurídica? ¿En un penal? Sí, digámoslo metafóricamente, disfrazada de psicología penitenciaria. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? En que las prácticas las hace un psicólogo penitenciario, pero la reflexión, el metaanálisis, lo hace la psicología jurídica. En el Ministerio Público, ¿está la psicología jurídica? Sí, a pesar de esta ser una psicología operativa, una psicología muy técnica, está la psicología jurídica a partir de la reflexión metaanalítica del psicólogo forense. ¿Quién hace sus prácticas? El psicólogo forense. Si nos vamos a quien investiga en el campo de la criminalística, ¿está ahí la psicología jurídica? Por supuesto que sí, a partir de la reflexión que hace el psicólogo criminalístico. Esto es evidenciar cómo ocurrieron los sucesos en la escena del crimen. Y entonces diremos que la reflexión siempre va a ir de la mano de la psicología jurídica, mientras que la materialidad de sus prácticas, en este caso, lo va a tener la psicología criminalística. No vamos a poder encontrar una topografía de la psicología jurídica, porque está transversalmente en todo,
en todo el campo donde se encuentre el estudio del comportamiento con marco jurídico, ¿sí? El estudio del comportamiento con marco jurídico, eso es la psicología jurídica, y que se plasma en distintas disciplinas, ¿no? Penitenciaria, forense, victimología, psicocriminología, criminalística, psicología de la conciliación, psicología de la seguridad, otros le llaman psicología policial, que involucra el estudio de los perfiles criminales en las Fuerzas Armadas, policiales, civiles, en fin, espero que haya aclarado la pregunta. Correcto. La siguiente pregunta es, doctor, en el caso de la psicología forense, ¿qué estudios en derecho podrían otorgar mayores herramientas? Muy bien, ¿qué estudios en el derecho podrían otorgar herramientas al campo de la psicología forense? Pues la pregunta es súper interesante y muy fina para responder, ¿eh? Se me ocurre lo siguiente. Primera vez que me hacen esta pregunta. Está buscando que desde el derecho se pueda aportar a la psicología forense. Y lógicamente que estamos dentro de la psicología jurídica con esa pregunta, ¿eh? Genial. Pero la chamba de la psicología forense es otra. La chamba de la psicología forense es, a través del esfuerzo oral, implantar un razonamiento. Esto es, el psicólogo argumenta sobre lo que ha investigado, sobre la pericia que ha realizado, sobre los instrumentos que ha administrado y argumenta en el foro, defiende, ¿no? Y entonces el tribunal lo tomará, lo considerará, pero hasta ahí queda el trabajo del psicólogo forense. El psicólogo forense nunca dictamina, nunca eh, es concluyente. Quiero decir, concluyente para un proceso judicial, porque finalmente quien concluye es el perito de peritos, el juez. Y desde el campo del derecho, ¿cómo se puede aportar a la psicología forense? Esa es la pregunta que me está haciendo. Y entonces diremos que las famosas plenarias tienen un alcance muy importante para la psicología forense. No solo las plenarias, las capacitaciones que surgen desde un sistema de justicia, porque al fin y al cabo eso es el derecho. El derecho no hay que verlo como una cuestión abstracta, eso es iluso. El derecho hay que verlo como una materialidad de un sistema de justicia, materialidad de un sistema de justicia, ¿no? Tenemos un derecho positivo, tenemos un derecho de distintos otros cortes, pero finalmente eso te traduce en una materialidad de ejercer un sistema de justicia, y en donde materialmente o tenemos o no tenemos la justicia, o interesa o no interesa implantar la justicia, y eso implica darle un espacio real al psicólogo. Entonces, si no nos interesa dar ese espacio, lo dejamos ahí, y entonces el derecho será esa su función. Pero en otros espacios en donde sí existe el real interés para que la psicología jurídica, y en este caso muy preciso la psicología forense, se desarrolle, necesitamos también la materialidad misma. Esto es invertir en capacitaciones, adquirir instrumentos psicológicos, un sistema de justicia que deje al abandono a su psicólogo y a que él vea qué instrumentos utilizar. Un pobre sistema de justicia. No podemos decir que el psicólogo venga con sus instrumentos. Un claro ejemplo lo tenemos cuando le damos puerta abierta, o como se dice, carta abierta, a que el psicólogo venga y utilice el instrumento que desee, porque es su formación. Pues debemos ir a otros sistemas de justicias modelares que permiten y nos dicen, usted puede utilizar este instrumento porque viene con toda una investigación estructurada. Puede utilizar este y este aquello. Y entonces zanja la posibilidad de que el psicólogo forense pueda utilizar un instrumento. Pero un sistema de justicia débil, un sistema de justicia que solamente tenga ese nombre, justicia, y que no pretenda esa capacitación, esa consolidación de la psicología, porque debe pretenderla. ¿Por qué? Porque está dentro de sus intereses generar un buen sistema de justicia. No lo va a hacer. Y entonces no nos interesa las capacitaciones, le cortamos los brazos a los psicólogos porque le decimos esto sí, esto no, le cortamos los brazos porque le quitamos la independencia, y cuando hablo de independencia ya estoy tocando ya aspectos muy concretos de las funciones que tienen los psicólogos en nuestros entornos. Entonces, un ejemplo muy sencillo, Boris Cyrulnik,
es un prestigioso sociólogo francés que estudia mucho sobre la resiliencia humana. Un grupo académico, un equipo académico que trabajen de la mano con el presidente francés, que no recuerdo su nombre en este momento, pero trabajan de la mano para hacer políticas educativas, políticas sociales, políticas jurídicas. Entonces, la pregunta realmente es bastante precisa porque va al campo de la psicología jurídica, ¿no? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Para decirlo en breve, tenemos que ver qué sistema de justicia se trata, ¿no? Y no debemos dejarlo al derecho en abstracto, en general, ¿no? No, nuestro sistema de justicia, que viene a ser nuestro derecho, y el alcance que tiene con la psicología forense. ¿Hace algo? Yo puedo dar una respuesta muy hermosa desde la abstracción, ¿no? Pero tu pregunta amerita traerlo a la a tierra y ponerle los pies ahí sobre la tierra y decir realmente eh, cuál es el alcance que tiene, pues, ¿no? Gracias, me gustó la pregunta.